Karime. Estamos con 40 alumnos ya. Por favor, si abrimos la primera foto que les envié, por favor. Dice trayectorias ortogonales, ¿verdad? Ok, vamos a leer esa lámina. ¿Alguien que me lea, por favor, la definición? Solo la definición. Yo, ingeniero. Ya, Jorge Eduardo, vamos. Dice, se dice que las funciones f y g son ortogonales en el punto x igual a x sub 0. Si las respectivas rectas tangentes a dichas funciones en ese punto forman un ángulo de 90 grados. Excelente, muy bien. Si observan la figura, hay dos funciones, una en rojo y la otra en negro, ¿no? F y G. Y dice que a F en el punto de intersección le traza una recta tangente y a G también una recta tangente en el punto correspondiente a X sub 0, el punto de intersección de ambas curvas. Cuando ese ángulo es de 90 grados, se dice que F y G son ortogonales. ¿Está bien? Y entonces el tema de hoy trata sobre lo que se llaman trayectorias ortogonales. ¿Qué quiere decir eso? Que si me dan una familia de funciones, yo tengo que hallar otra familia de funciones cuyas componentes, o sea, las funciones, sean todas ortogonales a esa familia. Son dos familias, ya no dos curvas, sino dos familias que son mutuamente ortogonales, que forman esa figura, pero cuando una función de un grupo se intersecta con una función del otro grupo, ambas forman esa figurita que ustedes están viendo ahí en la lámina. Y entonces dice, para calcular la trayectoria ortogonal se siguen los siguientes pasos, dice, ¿no? Yo tengo dos familias de funciones. Una familia de funciones en X, Y, C, dice ahí, igual 0, y una familia donde está en trayectorias ortogonales, R, θ, C. Si esas son dos familias, son familias de funciones en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares, para calcular la trayectoria ortogonal de las mismas se sigue el siguiente procedimiento, donde se ha utilizado tanto la definición de derivada como el criterio de perpendicularidad de recta. Veamos. Dice, se elimina el parámetro C, hallando la EDO de la familia. Número 2. Gracias, Brisa, por entrar. Número 2 dice, en la EDO hallada, reemplazar Y' por menos 1 sobre Y' en el caso de familias en coordenadas cartesianas y en el caso de coordenadas polares, reemplazar R', que es la derivada de R respecto a θ, por R' igual menos R cuadrado sobre R'. Resolviendo la nueva EDO encontrada en el punto anterior, se obtiene la TO buscada. Eso tendría que haberlo dictado aquí en Zoom, pero no me da tiempo. Por eso le mandé la lámina. Entonces veamos un ejemplo. Dice, supongamos que yo tengo la función, la familia de funciones cx cuadrado más y cuadrado igual 1. Primer paso dice, hallo la EDO de la familia, es decir, elimino C. Ok, tengo la familia y la derivo. La derivada de cx cuadrado es 2cx, la derivada de y cuadrado es 2y por y' igual 0, y despejándose obtengo esa expresión. C igual a menos y sobre x. Esa expresión la vuelvo a la ecuación original y voy a tener menos y' sobre x por x cuadrado. Simplifico una x y obtengo
menos y prima por x más y cuadrado igual 1. Entonces voy a tener y cuadrado igual 1 más x y prima. Esa es la EDO de la familia dada. Ya se ha eliminado la c. Se ve, ¿verdad? En el segundo paso dice, como esta es una ecuación cartesiana, o sea, hay x, y, la y' la reemplazo por menos 1 sobre y'. Eso es lo que dice el segundo paso. Esa y' que ahí aparece, la coloco como menos 1 sobre y'. Y la ecuación diferencial que aparece es la EDO de la trayectoria ortogonal buscada. Entonces, esa y cuadrado menos 1 y' igual a menos xy. Cierro la lámina y voy al tercer paso, dice, voy a tener y cuadrado menos 1 sobre y de y, o sea, separo las variables porque es una ecuación de variables separables, integro ambos miembros y esa es la trayectoria ortogonal buscada. Ahora, cuando ya acabo ahí, veo que tiene el denominador 2. Si multiplico por 2 todo, va a quedar una ecuación más simplificada que la que se ve al final. Multiplicando la ecuación donde dice TO buscada por 2, voy a obtener la igualdad esa que aparece después de donde dice multiplico por 2. Acomodando un poquito y haciendo unos malabares por ahí, tengo una familia de funciones como la que se ve al final. Son 3 pasos muy fáciles y nosotros vamos a... Hola. Hola. Sí, ingeniero, se lo escucha. Estamos atendiendo. Te escucho, Inge. Ahí ya. Ingeniero, se escucha. Muchísimas gracias, mija. Entonces, vamos a hacer un segundo modelo, que es abajito escribamos entonces ejemplos de TO. ¿Qué quiere decir TO? Trayectoria ortogonal. Muy bien. Ejemplo de TO de una familia de funciones en coordenadas polares. Eso con rojo, si pudiera. Ingeniero, disculpe, dijo ejemplo de Teo. ¿Qué más dijo? De funciones en coordenadas polares. Gracias. De una familia de funciones en coordenadas polares. Exactamente. Corríjanlo, por favor, que ya estoy viejito y ya me olvido. Ok, la orden dice así. Dice, encontrar la TO de la familia. Encontrar la TO de la familia. Y le voy a mandar una fotito, ¿no? Encontrar la TO de la familia. Y escribimos esto.
Le mandé una fotito, por favor, si la van copiando un ratito.
Una pequeña práctica, no es obligatorio hacerlo, pero es sobre este tema, ¿ya? El tema de las coordenadas cartesianas es el ejercicio que le mandé al principio del día, al principio de la clase. Entonces, en él hay solamente letras X, Y el procedimiento es muy similar al que hemos hecho. Solamente en el segundo paso hay un cambio. Voy a explicar este ejercicio que envié, por favor, dice así, el que resolvimos. Tengo una familia de funciones donde hay R y θ y una constante indeterminada C. Entonces dice, hallo la EDO de esta familia, o sea, hay que eliminar la letra C. Para ello derivo ambos miembros con respecto a X y voy a tener en la primera lámina que le envié de este ejercicio, dice 2CR por R' igual a la derivada de θ respecto a θ, que es 1, ¿no? Si tuvieran dudas, ustedes usan el Photomat y despejan C. Ok, despejo C y ese valor de C lo reemplazo en la ecuación original, CR cuadrado igual a 1 más θ, ¿no? Haciendo operaciones, voy a tener 2R' por 1 más θ igual a R. Izquierdo. Siguiendo con la siguiente lámina, dice, el segundo paso es intercambiar R' por menos R cuadrado sobre R'. Esa es una receta de cocina que está anotada en la primera lámina que le mandé al principio de la clase. Ese R' lo reemplazo por menos R cuadrado sobre R' y voy a tener una ecuación diferencial ya simplificada igual a R' igual a menos 2R por 1 más θ. Esa es la ecuación diferencial de la trayectoria que estoy buscando. Resuelvo la EDO, R' es de R sobre R θ, separo variables en este caso e integro, ¿verdad? Y el resultado final es la trayectoria ortogonal buscada. Esta trayectoria ortogonal con la otra familia de funciones, la primera, en el primer paso, antes del primer paso, mejor dicho, esas dos trayectorias cuando se intersectan sus respectivas curvas, en cada una de esas intersecciones, el ángulo de las rectas tangentes a las curvas son mutuamente perpendiculares en todos los casos. Eso es lo interesante. Es interesante notar que las trayectorias ortogonales se usan muchísimo en física. Por ejemplo, el campo eléctrico y el campo magnético son siempre mutuamente perpendiculares. Siempre, 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 siempre. Y cuando se modela su efecto sobre los cuerpos, sí o sí se utilizan trayectorias ortogonales. Me gustaría que hagan en casa solito esos, son 6 ejercicios, pero que hagan 2, aunque sea uno de cartesiana y uno de polares, para que entiendan el ejercicio, ¿ya? Que tengan una muy buena jornada, jóvenes. Gracias, ingeniero.